Viviendas para la clase trabajadora a precios económicos. Alquileres que representan una ínfima parte del salario. Barrios totalmente equipados con comedores públicos, lavaderos, espacios verdes y centros de ocio y esparcimiento. Programas educativos, deportivos y recreativos para todos. Suena utópico, pero existieron diversas experiencias que desarrollaron alguna o varias de estas iniciativas. Hacia ellas vamos para volver a pensar un horizonte político más igualitario y justo para quienes vivimos de nuestro trabajo. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. Cuando triunfemos a escala mundial, pondremos baños públicos de oro en las calles, escribió Lenin en 1921. Lo hacía como una forma de desdeñar la importancia que se le daba en el capitalismo a ese metal precioso. Sin embargo, expresaba el horizonte de algo que la Unión Soviética iba a llevar a cabo quizás mejor que ningún otro estado durante el siglo XX: el desarrollo masivo del lujo público. Pero vayamos un paso atrás. ¿A qué llamamos lujo público? Se trata, en principio, de un concepto contradictorio. El lujo suele estar asociado a algo exclusivo, una señal de estatus cuya razón de ser es, justamente, que pocas personas puedan acceder, mientras que lo público es todo lo contrario. Como señalan Helen Hester y Nick Srnicek en su libro Después del trabajo, podemos contrastar esta variante del lujo con otra, basada en la calidad antes que la exclusividad y en la vida más allá de la mera necesidad. En otras palabras, supone una apuesta a construir una sociedad con la infraestructura necesaria para producir una mayor igualdad, ahorrarnos trabajo, proteger el ambiente, fomentar el intercambio colectivo y ganar en tiempo y espacio para el ocio. Parece mucho, y lo es, pero en este podcast nos gusta poner en práctica eso de imaginar el futuro y reconstruir utopías. Las calles de las ciudades son agitadas, ruidosas y huelen mal. Siempre fue así, pero ¿hasta cuándo? Necesitamos aprender a lidiar mejor con el tráfico. Más de la mitad de la gente en el mundo ya vive en ciudades que cada vez están más llenas. Desde hace varias generaciones, las ciudades se piensan en función de los autos, no de la gente. El resultado: congestión y contaminación. El cambio climático podría hacerlas pronto inhabitables. En 2017, el escritor y periodista británico George Monbiot publicó en el diario The Guardian un artículo titulado «Lujo público para todos o lujo privado para algunos». De manera pedagógica, introducía la dicotomía planteando cómo se podría diseñar unas ciudades de cero. A priori, uno se daría cuenta que hay suficiente espacio físico para parques, plazas, piscinas públicas, reservas naturales urbanas y lotes suficientes para satisfacer las necesidades de todos y todas. Ahora bien, también se podría asignar el mismo espacio a un pequeño sector de la población, los más ricos, para que construyan viviendas con grandes jardines y sus natatorios privados. Frente a este dilema, escribió Monbiot, la única manera de asegurar espacio para ambos es permitir que los suburbios se expandan hasta que la ciudad se vuelva disfuncional, imposible de abastecer con servicios eficientes, carente de un sentido de cohesión cívica y permanentemente estancada en el tráfico. Esto nos lleva a pensar otra variable del uso del espacio, el transporte. Se podrían construir redes de ferrocarriles, metros y autobuses interconectadas que facilitarían un tránsito fluido, eficiente y eficaz. Recordemos que un autobús o colectivo puede transportar el equivalente en personas a 1,5 kilómetros de automóviles, ni hablar de lo que puede hacer un tren. Si eligiéramos, como de hecho eligen la mayoría de las grandes ciudades del mundo, privilegiar el espacio para vehículos particulares, se requiere un uso mucho mayor de tierra, hormigón y combustible. Ni hablemos de su impacto climático, la contaminación del aire, auditiva y la destrucción de ambientes naturales atravesados por infames autopistas. Esta lógica se retroalimenta de un modelo de hogar que hoy parece ser el único posible y se ha convertido en un objetivo aspiracional, la vivienda unifamiliar. El sueño de la casa propia, con su jardín y su garage, una imagen que nos traslada a los suburbios estadounidenses, es inalcanzable para la mayoría de la humanidad e irrealizable en términos socioambientales.
pero se ha instalado como el estándar de lo deseable. Se ha vuelto un imaginario performativo de cómo deben ser nuestros hogares y nuestras familias. Incluso, aunque no alcancemos ese ideal, trataremos de acercarnos hasta donde podamos. Hester y Znižek llaman a esto realismo doméstico, el fenómeno por el cual la vivienda aislada y la concomitante privatización del trabajo doméstico está tan aceptada y se vuelve un lugar tan común que resulta imposible imaginar otra forma de organizar la vida. En ese sentido, repensar el espacio urbano desde la perspectiva del lujo público puede contribuir no solo a mejorar nuestra forma de habitar la ciudad, sino también a morigerar las dificultades que conlleva el trabajo reproductivo, tarea que recae de forma abrumadoramente mayoritaria sobre las mujeres y las identidades feminizadas. Los planificadores determinaron que las ciudades debían de tener una distribución donde el crecimiento estuviera totalmente controlado. Los ciudadanos tuvieran acceso a grandes áreas de esparcimiento, así como que las urbes garantizaran un entorno libre de contaminación de las zonas industriales. El microrrayón vino a contener y dar esa característica forma a estos masivos bloques de vivienda. De 25 a 45 hectáreas y de 8 hasta 20.000 habitantes, esta fue la adopción soviética a las medidas funcionalistas de la época. Esto creó todo tipo de organización urbanística caracterizada por las grandes superficies abiertas, donde de hecho entre el 45 y el 50% de los desarrollos habitacionales debía de ser destinado solamente a áreas verdes, con promedios de hasta 20 metros cuadrados por habitante, que buscaban justamente aliviar el uso intensivo de la vivienda. El lujo público se puede aplicar en varios niveles, de manera parcial y a pequeña escala. Sin embargo, en este espacio apostamos por las propuestas integrales y totalizantes. Por eso vamos a comenzar con la que seguramente fue la experiencia que más impulso dio al lujo público en el siglo XX, incluso aunque no le diera esa definición conceptual. Hablamos, por supuesto, de la Unión Soviética. En su afán de construir una nueva sociedad con hombres y mujeres nuevas y desarrollar su economía, la Revolución Soviética instauró desde el comienzo un sistema de salud universal y gratuito y una amplia red educativa en todos los niveles que se fue perfeccionando con el correr de los años. Tan pronto como en la década de 1920, e inspirados en las políticas urbanas higienistas de la segunda mitad del siglo XIX, la Unión Soviética se dio una estricta política de limpieza de sus ciudades. En 1928, el periodista ruso-argentino León Rudnitsky viajó a la tierra de los soviets, desde donde escribió una serie de crónicas para el diario Crítica. Al llegar a Minsk, observó que todavía había edificios destruidos por la guerra. Sin embargo, destacó que las calles de la ciudad, hasta las más apartadas, ofrecían un aspecto de pulcra limpieza. El cronista, que había conocido la Rusia zarista previa a la revolución, continuaba su relato apuntando que en lo que respecta a la higiene pública, el gobierno bolchevique ha desplegado una actividad prodigiosa. Asimismo, destacó que los chicos juegan en plazas y parques, de los que hay muchos, especialmente después de la confiscación de los parques particulares. Como subrayó Ana Ochkina en la revista Nueva Sociedad, a esto hay que sumar que desde los comienzos de la revolución se creó un sistema de jardines infantiles a un precio muy accesible, y en todos los establecimientos educativos se proporcionaba comida a los niños y niñas de manera permanente y gratuita. Pero para esa época, el Estado soviético también se hizo cargo de los servicios públicos y sobre todo de los costos de la vivienda, que desde entonces pasó a ser, al menos en términos formales, gratuita. Esta definición fue acompañada por un proceso de experimentación. Ante la crisis habitacional heredada de la Primera Guerra Mundial y el régimen zarista, el pueblo soviético comenzó a reconvertir lo que podríamos denominar como conventillos en viviendas comunales. Estas contaban en general con lavanderías y comedores de uso común, haciendo más eficiente el tiempo de trabajo doméstico y socializando las tareas. Como recuerdan Hester y Znižek, en 1929 se construyó en Moscú la primera casa comunal hecha desde cero. Una revista de la época destacaba las lujosas instalaciones, la cocina común con lo último en equipamiento doméstico, la guardería y jardín de infantes dentro del propio edificio, así como la sala de atención a la que semanalmente asistía un pediatra. También contaba con lavandería, peluquería, biblioteca, sala de teatro, patio y terraza propia. No obstante, esta apuesta a transformar de manera radical la arquitectura hogareña y por lo tanto la propia familia tuvo sus complejidades y chocó con las dinámicas tradicionales.
Frente a ese dilema, la apuesta fue cambiando y se enfocó más en la construcción de la ciudad socialista con sus reconocidos parques, bulevares y, en el caso de Moscú, su lujoso y espacioso servicio de metro. Esto se masificaría luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgieron los famosos monoblocks. Aunque fue un diseño aplicado en muchos países del mundo, tanto en Oriente como en Occidente, los diseños soviéticos, pensados para poder llevarse a cabo de manera rápida y garantizar la reconstrucción de un país arrasado por la guerra, fueron los que quedaron en el imaginario colectivo. Los grandes barrios para trabajadores estaban planificados con parque, áreas de servicios y culturales cercanas, como forma de amplificar el espacio de los departamentos a instancias de uso colectivo. En este mismo periodo, se impulsó una fuerte política social de acceso al ocio y la recreación, viajes gratuitos y las facilidades para alojarse en balnearios para las familias obreras, y también se desarrollaron las colonias de verano para los niños y niñas. Finalmente, como destaca Ochkina, la vasta red de escuelas y círculos deportivos para niños fue el principal factor de la gloria deportiva soviética y contribuyó al crecimiento de la popularidad de la gimnasia y del deporte en general entre la población. Por su parte, la formación musical y coreográfica, que llegó a ser muy popular en los años de posguerra, sirvió como una variable adicional de ascenso social para muchos niños y creó las bases para el desarrollo de la música y del ballet, y, sencillamente, contribuyó a elevar el nivel cultural general de la población. Bien, está creciendo muy rápido, y para satisfacer la demanda, cada año construye al menos 7.000 viviendas asequibles, lo que equivale a la mitad de todos los departamentos construidos en la ciudad, y el 62% de la población vienesa vive en este tipo de vivienda. Los bloques de viviendas públicas, que son departamentos que pertenecen a la ciudad de Viena, son solo una parte de la cartera de viviendas asequibles. La ciudad los ha estado construyendo a un ritmo constante desde los años 20. Aunque el modelo soviético fue sin duda el más masivo, también existieron algunas experiencias locales a nivel urbano. Una de ellas, tal vez la más destacada y que en la actualidad parece increíble, fue la de la Viena Roja. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y con el colapso del Imperio Austrohúngaro, una ola de manifestaciones y huelgas sacudió la capital de la recién creada República Austríaca. Los trabajadores incluso organizaron consejos inspirados en la Revolución Rusa, los espartaquistas alemanes y los revolucionarios húngaros. El establecimiento del derecho al voto, tanto a hombres como mujeres, permitió que en las elecciones de 1919 el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores se impusiera en las elecciones a nivel nacional y ganara cómodamente en Viena, dando comienzo así a un proceso inédito. Frente a la crisis económica heredada del conflicto bélico, la administración municipal intervino con un enorme programa de inversión e infraestructura. Esto fue solventado mediante un sistema tributario progresivo que se fortaleció a partir de 1922, cuando la ciudad logró un estatus federal y una mayor autonomía para recaudar. El impuesto Breitner, que llevaba el nombre del consejero de finanzas, recaudaba dinero de bienes de consumo de lujo, grabando automóviles, carreras de caballo y grandes propiedades. Pero lo llamativo fue el destino de esa recaudación. El Partido Socialdemócrata consideraba que una reestructuración profunda en todas las esferas de la vida produciría el hombre y la mujer nueva, preparados para la sociedad socialista venidera. Fue así que el gobierno se centró en áreas que hoy describiríamos como tareas de cuidados: enfermería, atención médica y educación. Mejoró infraestructuras y aumentó el presupuesto para esos sectores. Asimismo, creó centros de cuidado infantil y juvenil, hogares de ancianos, bibliotecas, teatros y centros de esparcimiento. También subvencionó una amplia red de asociaciones y clubes culturales con el objetivo de hacer llegar la cultura a todo el pueblo trabajador. Pero sin lugar a dudas, su política más destacable fue la de la vivienda. Como señalaron Verónica Duma y Hanna Lichtenberger en su artículo Recordando la Viena Roja, al finalizar la Primera Guerra Mundial, gran parte de la población vivía en edificios viejos y superpoblados, sin iluminación ni ventilación adecuada. Los alquileres se dispararon y muchos inquilinos solo alquilaban una cama entre turnos en las fábricas. La tuberculosis y el raquitismo, enfermedades típicas de las clases trabajadoras vienesas, se extendieron por los distritos más pobres. A esto hay que sumar que, según el censo de la época, el 75% de las viviendas carecía de red de agua corriente, electricidad, gas o baño propio. Frente a esto, la administración socialdemócrata se dio una política de compra y expropiación de terrenos y viviendas ociosas.
Para 1924, la municipalidad era el mayor propietario de la ciudad. Entre 1923 y 1934, construyó más de 60.000 departamentos y apoyó el movimiento de asentamientos, en el que veteranos de guerra sin hogar y otras personas ocuparon tierras no utilizadas y construyeron sus hogares. Los complejos de vivienda municipales, muchos de los cuales sobreviven hasta hoy, fueron el ícono de la experiencia socialista. Con nombres como Karl Marx o George Washington, estos barrios de departamentos, calificados como fortalezas rojas por los sectores conservadores, contaban con enormes espacios verdes comunes y de acceso público. Pero además se instalaron centros de atención sanitaria, bibliotecas, guarderías infantiles, lavanderías comunitarias, en una época donde tener un lavarropas en casa era imposible, y piscinas. Esto no era casual, existía una clara perspectiva feminista en estas obras de infraestructura que tenía el objetivo deliberado de aliviar el trabajo doméstico y fomentar la participación de las mujeres en la vida pública y política de la ciudad. Entre quienes diseñaron estos barrios obreros se encontraba Margaret Schütte-Lihotzky, primera arquitecta austríaca conocida por la creación de la llamada Cocina de Frankfurt. Inspirada en los principios del taylorismo y por lo tanto reconociendo el trabajo doméstico como tal, fue concebida como un espacio de la casa diseñado especialmente para que sea más fácil de usar, economizando el tiempo y el esfuerzo físico. No obstante, como remarcó Eb Blau en Arquitectura de la Viena Roja, las imágenes promocionales de los barrios obreros eran particularmente llamativas. En su mayoría mostraban a las familias descansando y a las mujeres y niñas ocupadas en actividades intelectuales. Pero la ciudad no producía tanto contenido propagandístico del interior de las viviendas. La mayor parte estaba enfocado en los espacios de uso común, enfatizando que la nueva vida política y económica de la ciudad proletaria no cobraba forma en el espacio privado, sino en el espacio comunal provisto por la nueva infraestructura. La asignación de departamentos de estos nuevos barrios se realizó según un sistema de puntos. Además de las necesidades, como la vivienda en la que vivían previamente, la situación laboral y las heridas de guerra, la ciudad privilegió a los solicitantes nacidos en Viena. Esto demuestra el compromiso por no expulsar a sus propios habitantes. Por su parte, los alquileres se calculaban para cubrir los costos operativos y nada más. En 1926 promediaban apenas el 4% del salario mensual de un trabajador. La crisis económica mundial de 1929 afectó estas políticas, ya que el gobierno nacional de Austria, dominado por los conservadores, presionó a la ciudad para hacer recortes y sumarse al plan de austeridad. Finalmente, con el ascenso del nazismo, la administración municipal fue destituida de facto. A pesar de su abrupto final, los barrios obreros construidos en la década de 1920 todavía se pueden ver en la Viena del siglo XXI. Y aunque las reformas neoliberales y la gentrificación han avanzado, la ciudad mantiene uno de los presupuestos de vivienda pública más elevados de Europa. Periodos de descanso en el más grato y saludable ambiente, entregados a juegos y ejercicios controlados por profesores. Niños de todo el país concurren a estos establecimientos donde se les brinda la atención más cariñosa. También las colonias de vacaciones para empleados y obreros y sus familiares, emplazadas en las más prestigiosas zonas veraniegas, permiten a las clases modestas disfrutar vacaciones antes reservadas a los pudientes. Por supuesto, existen infinidad de experiencias, más grandes y más pequeñas, que podríamos enmarcar en el concepto de lujo público, pero sería imposible abarcarlas todas en un episodio. Sin embargo, me quiero detener en dos políticas públicas con varios puntos en común que se desarrollaron en el cono sur latinoamericano. El turismo social peronista en la Argentina de fines de los 40 y comienzos de los 50, y la medida 29 del gobierno socialista chileno a principios de los 70. En enero de 1945, el gobierno de facto que gobernaba la Argentina emitió el decreto 1740 por iniciativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión encabezada por Juan Domingo Perón. Esta normativa estableció la universalidad de las vacaciones pagas para todos los trabajadores y trabajadoras. Con la Constitución de 1949, este derecho quedó consagrado en el artículo 14 bis. También en 1945, el decreto que creó el aguinaldo estableció un descuento del 5%, 2% de aporte obrero y 3% de la patronal,
destinado a la promoción del turismo entre los trabajadores y a la construcción de colonias de vacaciones. Así comenzaron obras en todo el país, siendo las más conocidas los complejos hoteleros de Chapadmalal, con capacidad para 4.600 personas en la costa atlántica, y Embalse en la provincia de Córdoba. Por su parte, la Fundación Eva Perón se ocupó de organizar las colonias de verano, permitiendo que miles de niños y niñas de todo el país conocieran el mar y accedieran a vacaciones por primera vez en su vida. Asimismo, los hoteles establecidos en los parques nacionales fueron adquiridos al estatizar las propiedades de los ferrocarriles británicos y por transferencias de las provincias. Así fue que desde 1948, la Administración General de Parques Nacionales y Turismo contó con una oferta de 782 habitaciones con capacidad para 1.618 pasajeros. Finalmente, el esquema se completaba con la normativa que regulaba las asociaciones profesionales y estableció que los sindicatos debían proveer a sus afiliados el acceso a hoteles, colonias de vacaciones, comedores, sanatorios, hospitales y todo servicio social que procurara elevar la cultura, preservar la salud y mejorar el nivel moral y material de los trabajadores y trabajadoras. 20 años más tarde, el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile implementaría su propio sistema de turismo social a través de la llamada Medida 29. En 1970 se creó la Comisión Coordinadora del Plan Balnearios Populares, que al año siguiente comenzó la construcción de 16 espacios públicos a lo largo de la costa chilena para el acceso y disfrute de la clase trabajadora. El principio que guiaba esta política era el del derecho al descanso. Además de contar con espacios para alojamiento, los balnearios tenían zonas comunes con baños, comedores, juegos infantiles y canchas deportivas. La existencia de comedores no era casual y apuntaba a un objetivo de avanzada para la época. Como el propio Allende describió en su mensaje al Congreso en mayo de 1973, estos permitían que las madres de estas modestas familias trabajadoras no solo disfrutaran de su primer veraneo, sino también de un real descanso con posibilidad de integrarse a las actividades recreativo-culturales. Ocupadas por turistas durante el verano, el resto del año las instalaciones servían para escapadas de fin de semana, pero también como residencias estudiantiles, espacios de reunión vecinales o habitaciones y refugios para emergencias. Tanto en la experiencia peronista como en la chilena, los golpes de Estado que derrocaron esos gobiernos dieron por tierra con estas iniciativas. Antes de terminar, vamos a desarrollar un tema que es más importante de lo que uno podría suponer: los baños públicos. Como sostienen las sociólogas Jen Slater y Charlotte Jones, el baño nos enseña quién es bienvenido y a quién se espera. Su existencia y quiénes pueden acceder nos indica para quién es la ciudad. La ausencia de baños públicos a lo largo y ancho de nuestras ciudades supone una desventaja para personas embarazadas o con bebés y niños pequeños, discapacitadas y o con problemas intestinales o urinarios, también para los trabajadores de la economía informal y sin lugar a dudas para las personas sin hogar. Estas últimas se encuentran en una doble situación de crueldad. No poseen acceso a baños y por esto mismo corren el riesgo de ser acosadas por la policía al hacer sus necesidades en la calle. Los baños públicos son, en este sentido, una herramienta de autonomía para los sectores excluidos y subordinados de la sociedad. Como explicó Hannah Alarde en un artículo titulado Baños públicos y lujo público, la llegada de estos a la Inglaterra de fines del siglo XIX y principios del XX rompió la frontera entre las esferas doméstica y urbana y facilitó a las mujeres, especialmente a las de clase trabajadora, viajar por la ciudad. En este sentido, cualquier proyecto de lujo público que se proponga construir una ciudad más colectiva y habitable no debe menospreciar el acceso a sanitarios y espacios de higienización. Quizás la imagen que se nos venga a la mente al hablar de un baño público sea un lugar sucio y descuidado, pero esto no tiene que ser así, ni es así en todos lados. Por ejemplo, en Japón, para los Juegos Olímpicos de 2020, demorados un año por la pandemia, se lanzó un proyecto para construir y remodelar 17 baños públicos en diferentes ubicaciones del distrito central de Shibuya. Lejos de ser meros cubículos, estos espacios se pensaron como edificaciones dignas de ser destacadas, con diseños innovadores. Por ejemplo, en el parque Nanago Dori, el baño público tiene la fórmula de una cápsula futurista. Los inodoros responden a comandos de voz y hasta se les puede pedir que pasen música. Por su parte, el arquitecto Shigeru Ban construyó en otros parques céntricos 2 baños con paredes transparentes con un vidrio inteligente
que se vuelve opaco cuando se cierra y traba la puerta desde adentro. El objetivo es ayudar a los usuarios a ver si el baño está limpio o si hay alguien escondido en su interior. Todos estos diseños cuentan, por supuesto, con baños para discapacitados y cambiador para bebés. Varios de ellos tienen también un lugar equipado con ducha, lugar para vaciar y limpiar las bolsas de ostomía e inodoros especiales para niños y niñas pequeñas. Retomando el artículo de Monbiot, este afirma que la expansión de la riqueza pública crea más espacio para todos, mientras que la expansión de la riqueza privada lo reduce, dañando en última instancia la calidad de vida de la mayoría de las personas. En esa línea destaca que existe una suposición casi universal de que tenemos derecho a apropiarnos de la mayor cantidad posible de bienes comunes globales, aunque esto reduzca lo que queda para que otras personas compartan. Que tenemos, en definitiva, derecho a ocupar tanto espacio físico como nuestro dinero pueda comprar, independientemente de las restricciones que esto imponga a los demás. Frente a este sentido común tan aceptado, surge la pregunta de cómo se choca esto con nuestras ideas de igualdad de derechos o incluso de democracia. Como reflexionamos en episodios anteriores sobre la necesidad de reducir la jornada laboral o la ofensiva patronal contra el teletrabajo, la batalla es por ampliar los espacios de libertad para la clase trabajadora. En el capitalismo hay poco espacio deliberativo para preguntarse qué debemos hacer. La pregunta por la libertad está clausurada de antemano, escribieron Hester y Arnisek. Es que la mayoría de nosotros debemos ceder 40 horas o más por semana a cambio de nuestra supervivencia, en espacios en los que, además, las decisiones sobre lo que tenemos que hacer no están en nuestras manos. Por eso, construir ciudades en las que prime el lujo público sobre el privado, en la que se piense una infraestructura para alivianar el trabajo y se fomente el ocio, el esparcimiento, el desarrollo intelectual y cultural, implica proyectar sociedades más democráticas y también con mayor libertad para todos y todas. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.